Entra a televicentro.hn y juega con las trivias mundialistas de Le Voy a la H. Bueno, entonces ayer se habría conocido sobre una denuncia sobre los altos salarios de Coalianza. El presidente de la República pidió al CNA, al Consejo Nacional Anticorrupción, que lo investigaran, y la sociedad civil ha dado a conocer varios sueldos de altos funcionarios del gobierno que, de acuerdo al punto de vista de la sociedad civil, son demasiado elevados. Leíamos antes de ir al corte comercial este sueldo de superintendente, 265,000, sueldo bruto, a febrero de 2014. Vamos a ver a marzo de 2014. Por el tema de la transparencia, de la información, de la transparencia, están obligados, esta información está en la web, no es información secreta, es información a la cual todo el mundo puede acceder a través del internet. Vamos a ver entonces a marzo de 2014 qué informan en la Superintendencia de Alianza Público-Privado sobre estos sueldos que habrían denunciado y que la sociedad civil está señalando que se investiguen, y el Congreso Nacional está preparando un proyecto de ley para que se frenen las alzas y los sueldos demasiado exorbitantes dentro del gobierno. No sé si ya tenemos listo el de marzo 2014. Bien, tenemos todavía el de febrero, ahí está ahora el de marzo, con un sueldo bruto de 160,000 lempiras mensuales. Son 100,000 menos que el de febrero de 2014. Flavio Pavón está realizando un reporte especial para averiguar sobre los cambios de un mes a otro y averiguar cuáles son los salarios de acuerdo a sociedad civil que están siendo investigados o están siendo cuestionados, y la justificación de por qué este salario de estas personas. Por ejemplo, mencionaban ayer Coalianza 199,000, el presidente de la Corte Suprema 185,409, el presidente del Banco Central de Honduras 184,684, un miembro del Consejo de la Judicatura 153,355, presidente de la Comisión Nacional de Bancas y Seguros 142,560 lempiras mensuales. Estos son salarios mensuales. Bien, Flavio Pavón se encuentra investigando este tema. Adelante. Así me encuentro con el abogado Omar Rivera, es el director del grupo de la sociedad civil. Abogado, ya ha salido a la luz pública de que hay funcionarios del Estado que tienen salarios estratosféricos. ¿Cuáles tienen ustedes en cartera? Buenas tardes. Bueno, mire, la investigación que hemos realizado indica, escuche bien, que por lo menos 90 altos funcionarios, que no necesariamente solamente son titulares de instituciones descentralizadas, desconcentradas del Estado y otras dependencias, ganan más de 100,000 lempiras. Y no solamente nos referimos a un gerente de una empresa pública, no solamente nos referimos al presidente de la Corte o al presidente de la Comisión de Banca y Seguros, sino a sus mandos intermedios. Los salarios son desproporcionados en términos de los presupuestos que tienen esas instituciones, son totalmente asimétricos a la situación grave presupuestaria y fiscal que vive el país, sin sumar que tienen otros beneficios como automóviles a su disposición, combustibles, viáticos onerosos que son proporcionales a sus salarios, e igualmente no solamente el decimotercero o decimocuarto mes de salario al que tenemos derechos todos los hondureños que ejercemos una acción laboral, sino otros beneficios. Es escandaloso, por ejemplo, ver la situación del Banco Central de Honduras, ver la situación de la Comisión Nacional de Banca y Segura, ver la situación de Hondutel, ver la situación de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Es escandaloso lo que sucede en el Poder Judicial con los salarios del presidente de la Corte, de los magistrados, de los miembros del Consejo de la Judicatura, lo que obliga
a los parlamentarios particularmente, porque este no es un asunto de que el gobierno se autorregule. Yo creo que en función de ese balance de poder es el Congreso como ente, como principal ente fiscalizador del Estado, como ente contralor del Estado, en función de la gestión de la administración pública, es el Congreso quien tiene lo antes posible que promulgar una legislación directamente vinculada a los sueldos y salarios, una legislación que tenga que ver con techos salariales que permita darle cumplimiento a todas estas medidas de austeridad que el Congreso dice tomar, pero en la práctica no lo vemos concreto. Abogado, ¿qué ejemplos puntuales me puede dar usted? Mire, el ejemplo más repugnante es el de los miembros de Coalianza que ganan 199,000 lempiras al mes. El salario del presidente de la Corte Suprema de Justicia, 185,000 lempiras al mes. Salario del presidente del Banco Central de Honduras, 184,000 lempiras al mes. Pero no solamente son ellos, como le digo, revise usted lo que gana un director administrativo, revise usted lo que gana un director financiero de esas instituciones. Todos ellos con salarios superiores a los 120,000 lempiras. Y si usted ausculta sobre los proyectos que, por ejemplo, son financiados con la cooperación internacional, va a encontrar también que en esos proyectos, que normalmente no están bajo la lupa ni de la sociedad civil, ni de los medios de comunicación, los salarios superan los $6,000 al mes con otros beneficios. En tal sentido, yo el llamado que le hago es a los congresistas, a los diputados, para que establezcan una normativa que permita poner techos salariales en un país que por las mismas declaraciones de los funcionarios públicos está sumida en una enorme crisis fiscal y presupuestaria, esencialmente por el elevado gasto público que tiene en gran medida que ver con las erogaciones del renglón de los sueldos y salarios. Muchas gracias al abogado Omar Rivera, director del Grupo de la Sociedad Civil, dando estos datos escandalosos sobre los sueldos y salarios de los empleados de la administración pública. Luego está el estudio. Buenas tardes. Bien, buenas tardes, Flavio. Ahora nos vamos a escuchar al señor Francisco Rivera, presidente de la Comisión del Congreso Nacional. Ya les mencionaba que el Congreso Nacional prepara un proyecto de ley para investigar precisamente el tema de regular precisamente el tema de los salarios de los funcionarios. Y también escuchemos al señor Edmundo Orellana. Existen varias iniciativas ya presentadas por los honorables diputados. El presidente de la Cámara en algún momento determinado pues va a dar las instrucciones correspondientes a quien ellos crean, a quien él crea, para que prepare una ley sin dedicatoria para nadie, porque las leyes son de aplicación general. Entonces, donde se regule este tema de los sueldos, del incremento de sueldos y salarios. Tenemos la ley de servicio civil, ahí no hay ningún problema, ya hay un escalafón dentro del magisterio también, hay ya hay una ley, el Código del Trabajo, ya establece cómo incrementar salarios, pero en los últimos años se ha creado instituciones con sus propias leyes orgánicas, que no dependen ni del Código del Trabajo, ni de la Ley de Servicio Civil, ni de nadie, sino que su propia ley orgánica. Les da una discrecionalidad tan amplia, porque ellos se generan sus propios recursos, que ellos pueden hasta incrementarse esa cantidad extraordinaria de salarios. Entonces, en nuestro país no pueden haber islas de poder, donde todos tienen la libertad de hacer lo que les crea conveniente, a su propio, lo que ellos crean. Entonces, debemos de crear una ley general de sueldos y salarios que regule. Es una injusticia realmente, eso de los aumentos que suman a 200,000 lempiras mensuales, más gastos de representación y demás privilegios que tienen los altos jerarcas de la administración pública, es un crimen contra el pueblo hondureño. No se justifica.
debe haber alguna manera de parar esto. Yo creo que ha fallado el Tribunal Supremo, el Superior de Cuentas en esto, de haber reparado quienes aumenten salarios así tan desproporcionados, porque no creo que haya un funcionario que necesite para vivir más allá de lo que sus necesidades le impongan, porque el resto de cosas, algunas consideraciones como son esas de que de repente hay que invitar a un almuerzo, invitar a una cena o mandar algún presente a embajadores o a dignatarios, eso sale de los gastos de representación que deben ser desde luego liquidados dentro de la administración. Pero eso escuchamos al abogado Orellana haciendo mención y resaltando que aparte de los salarios están todos los beneficios que ya escuchábamos de gastos de representación, gasolina, etcétera, etcétera. O sea que aparte de este sueldo, pues hay otros beneficios que al final del día van haciendo más el salario mensual. Flavio Pavón tendrá un reporte completo para hoy mismo, edición estelar, para que usted conozca qué se hará en la investigación sobre estos salarios exorbitantes de funcionarios.